En una noche de tormenta torrencial, mientras el neón de Los Ángeles se desdibujaba tras una cortina de agua, dos almas rotas estaban a punto de colisionar. Isabela Solano, con el alma cansada y el corazón lleno de amor por su pequeña hija Sofía, luchaba por sobrevivir entre dos trabajos agotadores. Frente a ella, bajo el frágil refugio de una parada de autobús, estaba él, un hombre sin nombre, postrado en una silla de ruedas, con la mirada perdida en un abismo de confusión. Su única posesión era un pesado medallón de oro que colgaba de su cuello, grabado con un escudo y las iniciales MD, un objeto que gritaba riqueza en medio de la más absoluta miseria, el único eco de un pasado que le había sido brutalmente arrebatado. Movida por un impulso que desafiaba toda lógica, Isabela se detuvo. En los ojos de aquel extraño vio un reflejo de su propia soledad, un dolor tan profundo que le resultó imposible ignorar. Con el poco dinero que tenía en el bolsillo y un techo apenas suficiente para ella y su hija, tomó la decisión que lo cambiaría todo, extendiendo su mano y pronunciando dos palabras que sellarían su destino. «Ven conmigo». Pero, ¿qué harías si descubrieras que la vida que estás a punto de salvar pertenece a un mundo de traición y poder, un mundo que lo quiere muerto? Antes de revelarte cómo ese medallón de oro está a punto de desatar una guerra por la verdad, detente un momento. Si crees que un simple acto de bondad puede reescribir el destino más cruel, deja tu like para fortalecer esta historia y suscríbete ahora, porque esas dos palabras no solo salvarán a un hombre, sino que destruirán un imperio. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en una mansión de mármol en Beverly Hills, Ricardo Montenegro brindaba por su éxito. Como director del imperio corporativo Dubois Montenegro, vivía una vida de opulencia que había construido sobre los cimientos de una mentira despiadada: la muerte de su hermanastro, Mateo Dubois, en un trágico accidente años atrás. Sin embargo, su paz estaba a punto de hacerse añicos. La noticia le llegó como un susurro helado a través de sus informantes. Un vagabundo en silla de ruedas, con un vago parecido a Mateo y un medallón familiar inconfundible, había sido visto en los barrios bajos. Para Ricardo no era una coincidencia, era una amenaza. El fantasma de su hermano, a quien creía muerto y enterrado, amenazaba con regresar para reclamar todo lo que le fue robado, y él no se detendría ante nada para silenciarlo para siempre. En la quietud de su pequeño apartamento, iluminado solo por la luz parpadeante de una vieja laptop, Isabela comenzó su búsqueda. Con Sofía durmiendo plácidamente en la habitación contigua, tecleó las iniciales MD y escudo familiar en el buscador. Mateo, desde el sofá, la observaba en silencio, su rostro una máscara de confusión. Pero cuando las primeras imágenes aparecieron y ella susurró el nombre que encontró, Dubois Montenegro, algo cambió en su mirada. Un destello, un eco lejano en el abismo de su memoria perdida. No era un recuerdo, sino la sombra de uno, lo suficientemente fuerte como para hacer que su corazón latiera con una mezcla de pánico y esperanza. Isabela sintió esa misma punzada. Ya no era solo la historia de un extraño, ahora era un misterio que ambos necesitaban resolver para sobrevivir. Los días se convirtieron en un delicado tejido de rutina y descubrimiento. Mientras Isabela se desvivía en sus trabajos, Mateo se convirtió en el guardián de Sofía. Su silla de ruedas no le impedía ser un compañero de juegos maravilloso. Le leía cuentos con una voz suave que parecía recordar viejas melodías y la ayudaba a dibujar castillos y dragones, sus manos, aunque débiles, guiando con ternura el lápiz de la niña. Isabela regresaba a casa exhausta y los encontraba dormidos en el sofá, Sofía acurrucada contra su pecho, protegida. En esos momentos, su corazón se llenaba de una calidez que no había sentido en años.
Ya no veía a un hombre roto, sino al alma de un protector, un padre en potencia, y el miedo inicial que sentía se transformaba lentamente en un afecto profundo y peligroso. Una tarde, mientras el aroma de las rosas del jardín de una vecina se colaba por la ventana abierta, Mateo se paralizó. Su mente fue asaltada por un torrente de imágenes inconexas. El rostro sonriente de una mujer de cabello rubio, el tacto del cuero frío de un volante bajo sus manos y finalmente el ensordecedor chirrido de neumáticos sobre el asfalto mojado, seguido de una oscuridad absoluta. Gritó, un sonido ahogado de puro terror, aferrándose a los brazos de su silla. Isabela corrió a su lado, lo abrazó con fuerza y le susurró que todo estaba bien, que estaba a salvo. Él se aferró a ella como un náufrago a una tabla, temblando. Esos fragmentos dolorosos eran las primeras piezas del rompecabezas de su vida, y cada uno lo acercaba más a la verdad, pero también al trauma que se la había arrebatado. La frágil burbuja de seguridad que habían construido comenzó a mostrar grietas. Una noche, al volver del trabajo, Isabela notó un sedán negro con vidrios polarizados estacionado al otro lado de la calle. Al principio no le dio importancia, pero al día siguiente el auto seguía allí, una presencia ominosa y silenciosa. Un escalofrío recorrió su espalda. La sensación de ser observado se hizo palpable, convirtiendo su pequeño refugio en una jaula de cristal. El narrador omnisciente sabe que no es paranoia. Los hombres de Ricardo Montenegro, crueles y eficientes, estaban cerrando el cerco. Cada risa de Sofía, cada mirada de complicidad entre Isabela y Mateo, ahora estaba teñida por la sombra de una amenaza que se acercaba, recordándoles que el pasado no solo estaba llamando a la puerta, sino que estaba listo para derribarla. El golpe de Ricardo no fue un ataque frontal, sino una puñalada silenciosa y cruel, diseñada para desmoronar el mundo de Isabela desde sus cimientos. Una mañana, mientras preparaba el desayuno para Sofía, recibió una llamada de su jefe en el restaurante. La voz al otro lado de la línea era gélida, impersonal. La acusaron de robo, de tomar dinero de la caja registradora, una mentira tan absurda que la dejó sin aliento. Fue despedida de inmediato, sin derecho a réplica. El teléfono se resbaló de su mano y cayó al suelo con un ruido sordo. El narrador omnisciente sabe que a kilómetros de distancia, en su oficina con vistas a la ciudad, Ricardo sonrió con frialdad. Había usado su influencia para fabricar la acusación, creyendo que al quitarle su sustento, Isabela se vería forzada a abandonar al hombre que era una amenaza para su imperio. La desesperación la inundó como una marea helada. Se sentó en el suelo de la cocina, con la cabeza entre las manos, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. ¿Cómo iba a pagar el alquiler? ¿Cómo alimentaría a Sofía? Todo su mundo, construido con tanto esfuerzo, se derrumbaba por un hombre al que apenas conocía. Mateo, al oír sus sollozos, se acercó en su silla de ruedas. No dijo nada al principio. Simplemente extendió la mano y cubrióla de ella. Su toque era cálido, firme. «No estás sola en esto, Isabela», susurró, su voz cargada de una convicción que la sorprendió. «Lo que sea que esté pasando, lo enfrentaremos juntos». En ese instante, algo cambió. El miedo no desapareció, pero ya no la consumía. Él no era una carga, era su ancla. La crueldad de Ricardo, diseñada para separarlos, solo había logrado forjar su alianza con un acero más fuerte. Incapaz de soportar el peso sola, Isabela llamó a su única amiga de confianza, Elena Rivera. Cuando Elena llegó, encontró a Isabela pálida y temblorosa. Entre sollozos le contó todo: el hombre sin memoria, el medallón, la investigación en Internet y el despido injustificado que había llegado justo después. Elena escuchó con atención, sus ojos fijos en el pesado medallón de oro que Mateo sostenía.
De repente se quedó sin aliento. «Espera un momento», dijo, sacando su viejo teléfono. «Yo trabajaba como mesera para una empresa de catering de lujo hace años. Cubríamos las fiestas más exclusivas de la ciudad». Buscó en una vieja galería de fotos y después de unos segundos le mostró la pantalla a Isabela. En la imagen, un Mateo mucho más joven y de pie sonreía a la cámara en una gala benéfica, y en su cuello brillaba el inconfundible medallón del escudo familiar. La fotografía fue como un relámpago en la mente de Mateo. Al ver su propio rostro, joven y lleno de vida, un torrente de sensaciones lo golpeó. El aroma de los lirios, el sonido de una orquesta tocando un vals, el tacto de una mano femenina en la suya. No era un recuerdo completo, pero era más que un simple destello. Era una conexión, una puerta que se abría a su pasado. Isabela observó cómo la confusión en sus ojos era reemplazada por una chispa de reconocimiento, de furia y de dolor. La desesperación de la mañana se transformó en una determinación feroz. El ataque de Ricardo no los había destruido, les había dado su primera prueba tangible, su primera arma real. Ahora ya no estaban huyendo de un fantasma, estaban a punto de empezar a cazarlo. Con el corazón latiéndole en la garganta, Isabela sintió que el mundo se reconfiguraba a su alrededor. La fotografía en el teléfono de Elena no era solo una imagen, era un faro. La primera luz sólida en la densa niebla del pasado de Mateo. La desesperación que la había consumido horas antes se evaporó, reemplazada por una adrenalina helada y una determinación inquebrantable. Elena, viendo el fuego en los ojos de su amiga, se sumergió en sus propios recuerdos. «La fiesta fue en la vieja mansión Dubois, en las colinas», dijo de repente su voz, un susurro cargado de urgencia. «Está abandonada desde hace años, después de la supuesta muerte de Mateo. Ricardo nunca la vendió. Dicen que está llena de fantasmas». Para Isabela y Mateo, no eran fantasmas lo que buscarían, sino la verdad. El plan comenzó a formarse en silencio, una peligrosa idea que era su única esperanza. El nombre de la mansión fue la llave que abrió otra puerta en la mente destrozada de Mateo. Cerró los ojos y por primera vez no vio solo fragmentos, sino una escena casi completa. Se vio a sí mismo, mucho más joven, en un estudio con paneles de madera oscura, el olor a cuero y libros viejos llenando el aire. Su padre, un hombre de mirada amable pero severa, le señalaba un retrato al óleo. «Detrás de los ojos de tu abuelo Mateo está nuestro verdadero legado», le había dicho. «No el dinero, sino la verdad. Prométeme que siempre la protegerás». Mateo abrió los ojos de golpe, con el rostro cubierto de sudor. «La caja fuerte», jadeó, mirando a Isabela. «Está en el estudio de mi padre, detrás del retrato. Sé la combinación. Siento que hay algo allí que Ricardo teme más que a nada en el mundo». La urgencia de su misión se volvió mortal al día siguiente. El sedán negro ya no era una sombra pasiva, se convirtió en un depredador. Mientras Isabela caminaba hacia la tienda de comestibles, el auto aceleró bruscamente, pasando a centímetros de ella y obligándola a saltar a la acera, su corazón deteniéndose por un instante de puro pánico. No fue un accidente. Fue una advertencia, un mensaje claro y brutal de Ricardo Montenegro. A kilómetros de distancia, en su lujosa oficina, Ricardo apretaba el teléfono, su voz un siseo venenoso. «No más sutilezas. Si ella no lo entrega, elimínenlos a ambos. Quiero que desaparezcan». El juego había terminado. Sabían que la próxima vez el coche no se desviaría. Tenían que actuar esa misma noche, o no habría un mañana para ninguno de ellos. Esa noche, el pequeño apartamento se convirtió en un cuartel general improvisado, con Sofía durmiendo plácidamente en su cama, ajena al peligro que acechaba afuera. Isabela, Mateo y Elena trazaron su plan en susurros. Elena, valiente y leal, se ofreció a quedarse con la niña,
protegiéndola con su vida si fuera necesario. Isabela empacó una pequeña mochila con una linterna y algunas herramientas básicas que encontró en una vieja caja. Mateo, sentado en su silla, repasaba una y otra vez en su mente la combinación de la caja fuerte, un ancla en el mar tormentoso de sus recuerdos. Antes de salir, Isabela se arrodilló frente a él, tomó su rostro entre sus manos y lo miró a los ojos. «Pase lo que pase, saldremos de esto juntos», le prometió. Él asintió, su mirada reflejando no solo miedo, sino un amor tan profundo que le dio la fuerza para enfrentar a sus demonios. La mansión Dubois se alzaba ante ellos como un mausoleo de recuerdos olvidados, sus ventanas oscuras como ojos cerrados a un pasado doloroso. Deslizándose por una entrada lateral que Mateo recordó en un destello de lucidez, avanzaron por los pasillos cubiertos de sábanas blancas que parecían fantasmas danzando bajo la luz de su linterna. El estudio de su padre estaba intacto, congelado en el tiempo. Con manos temblorosas, Mateo se acercó al imponente retrato de su abuelo. Sus dedos, guiados por un instinto que trascendía la memoria, marcaron la combinación en un mecanismo oculto. El pesado cuadro se deslizó hacia un lado, revelando la fría puerta de acero de la caja fuerte. Dentro, un fajo de documentos legales y una carta sellada esperaban. Era la prueba irrefutable del fraude, la verdad que Ricardo había intentado enterrar para siempre. Justo cuando Isabela sostenía la carta de advertencia del padre de Mateo en sus manos, un aplauso lento y sarcástico rompió el silencio sepulcral. En el umbral de la puerta, recortado contra la penumbra del pasillo, se encontraba Ricardo Montenegro, con una sonrisa que helaba la sangre. «Veo que finalmente recordaste dónde guardábamos los secretos familiares, hermanito», dijo, su voz goteando veneno. Con un movimiento deliberado, cerró la puerta y giró la llave, atrapándolos. «Debo admitir que estoy impresionado. Sobrevivir a ese accidente, encontrar a esta caridad de los barrios bajos para que te cuide. Eres más resistente de lo que pensé». Se acercó a ellos, su mirada fija en los documentos. «Pero el juego termina aquí. Dame esos papeles, y tal vez considere dejar que tu pequeña protectora viva para ver otro amanecer». «El accidente no fue un accidente, Mateo. Fue mi obra maestra», confesó Ricardo, deleitándose en el horror que se dibujaba en sus rostros. «Organicé cada detalle, los frenos cortados, el conductor sobornado. Incluso convencí a tu prometida de que estabas muerto para que se casara conmigo. Te lo quité todo». Cada palabra era una descarga eléctrica que reconectaba las sinapsis rotas en la mente de Mateo. El chirrido de los neumáticos, el olor a quemado, el rostro de su prometida llorando lágrimas falsas. Todo regresó en un torrente violento y abrumador. Una furia primordial, un fuego purificador recorrió su cuerpo. Un grito que no era de dolor, sino de renacimiento, brotó de su garganta. Empujó con fuerza los brazos de su silla, sus piernas, muertas durante años, temblaron bajo su peso. Y entonces, para asombro de todos, se puso de pie. La cara de Ricardo se descompuso en una máscara de incredulidad y pánico. Su plan perfecto, su imperio construido sobre una mentira, se derrumbaba ante un milagro imposible. «¡No! ¡Tú no puedes!», gritó, abalanzándose para arrebatar los documentos. Pero Mateo, erguido y lleno de una fuerza que nacía de la pura voluntad, lo empujó hacia atrás con una fuerza que Ricardo nunca supo que poseía. En ese preciso instante, el aullido de las sirenas llenó la noche y la puerta del estudio fue derribada con un estruendo. La policía irrumpió en la habitación con las armas en alto, liderada por una valiente Helena. «Ricardo Montenegro está arrestado por intento de asesinato y fraude», resonó la voz de un oficial. Mientras se lo llevaban, esposado y derrotado, Isabela corrió hacia Mateo y lo abrazó, llorando de alivio. Juntos, de pie,
Vieron cómo la justicia finalmente reclamaba su lugar. El eco de las sirenas se desvaneció en la noche, llevándose consigo los restos del imperio de mentiras de Ricardo. En el polvoriento estudio, bajo la mirada severa del retrato de su abuelo, Mateo se aferraba a Isabela, sus piernas aún temblorosas pero firmes. Por primera vez en años, no era un hombre roto sostenido por la compasión de una extraña, sino un hombre completo, anclado por el amor de la mujer que le había devuelto la vida. Las lágrimas que corrían por el rostro de Isabela no eran de miedo, sino de un alivio tan profundo que dolía. Vio cómo se llevaban a Ricardo, su rostro una máscara de furia impotente, y comprendió que no solo habían recuperado una fortuna, sino que habían conquistado la justicia. El pasado había sido enterrado y sobre sus cenizas su futuro juntos estaba a punto de florecer. Los meses siguientes fueron un torbellino de cambios. Mateo, con su identidad y su herencia restauradas, demostró ser un hombre completamente diferente al magnate que había sido. Rechazó el despiadado mundo corporativo que Ricardo tanto había codiciado. En un acto que sorprendió a todos, vendió la mayor parte de las acciones de Dubois Montenegro y utilizó las ganancias para crear la Fundación Solano, una organización dedicada a ayudar a las personas sin hogar, honrando a la mujer que lo había visto cuando era invisible. Dejaron atrás el pequeño apartamento y, en lugar de regresar a una fría mansión, compraron una casa luminosa con un gran jardín. Un hogar donde el sonido de la risa de Sofía rebotaba en las paredes y el aroma del café recién hecho reemplazaba el olor a polvo y secretos. Un año después, en una tarde dorada en el mismo parque donde Isabela solía llevar a Sofía para escapar de sus preocupaciones, la vida había completado su círculo. Mientras veían a la niña perseguir mariposas, Mateo se giró hacia Isabela, sus ojos llenos de una devoción que el tiempo solo había profundizado. «Me encontraste en medio de una tormenta, Isabela, cuando no era nadie», comenzó, su voz temblando de emoción. «Me diste un hogar, una familia y una razón para recordar quién era. No por el nombre Dubois, sino por el hombre que querías a tu lado». Se arrodilló, sacando una sencilla caja de terciopelo. «Permíteme pasar el resto de mi vida demostrándote que el mayor tesoro que he recuperado no fue una fortuna, sino tu corazón. Cásate conmigo». La boda no fue un evento social ostentoso, sino una celebración íntima en el jardín de su nuevo hogar, bajo un arco de rosas blancas. Elena estaba a su lado como dama de honor, y Sofía, con un vestido a juego con el de su madre, esparcía pétalos por el pasillo con una alegría desbordante. Cuando Mateo e Isabela intercambiaron sus votos, sus palabras contaron la historia de su viaje, de la oscuridad a la luz, de la desesperación a la esperanza, del encuentro fortuito en una parada de autobús a la promesa de una eternidad juntos. Al ser declarados marido y mujer, Sofía corrió a abrazarlos, y los tres se convirtieron en un solo corazón. El verdadero hogar no se encontraba en mansiones de mármol, sino en el refugio que habían construido el uno para el otro. La jornada de ellos prueba que el amor, forjado en el dolor y la verdad, es la fuerza más poderosa del universo. Si esta historia de redención tocó tu alma, compártela para que más personas crean en lo imposible. Y suscríbete para más relatos donde el bien siempre triunfa, no importa cuán oscura sea la noche. Juntos vamos a celebrar las revueltas que solo el destino puede crear. Los años que siguieron no fueron un regreso al lujo vacío que Mateo una vez conoció, sino la construcción de algo infinitamente más valioso. La Fundación Solano se convirtió en un faro de esperanza en la ciudad, devolviendo la dignidad a aquellos que, como él, habían sido olvidados por el mundo. Pero su verdadero legado no estaba en los edificios que financiaba, sino dentro de las paredes de su hogar, donde la risa de Sofía, quien ahora lo llamaba papá,
con una naturalidad que le llenaba el alma, era la única melodía que importaba. Vieron cómo el amor que habían cultivado en la adversidad florecía en un jardín de paz, demostrando que la verdadera riqueza no se mide en acciones corporativas, sino en momentos compartidos y en la seguridad de un abrazo. La historia de Isabela y Mateo es un poderoso recordatorio de que el destino no siempre es una línea recta, sino un mapa que puede ser redibujado por un solo acto de valentía. En la noche más oscura, en medio de la tormenta más fría, unas simples palabras, ven conmigo, no solo salvaron una vida, sino que desataron una revolución de amor y justicia. Su viaje nos enseña que las segundas oportunidades no son un milagro que cae del cielo, sino el fruto de la compasión que se atreve a ver más allá de las apariencias, reconociendo el valor de un alma incluso cuando el mundo entero le ha dado la espalda. Es la prueba definitiva de que un corazón puede ser el arma más poderosa contra la avaricia y la traición. Te conmovió este viaje desde la acera hasta el altar. Entonces, deja tu like para celebrar el poder de un amor que nació en la tormenta y floreció contra todo pronóstico. Comparte este mensaje de esperanza para que el mundo recuerde que la bondad es la inversión más grande que podemos hacer. Y suscríbete para unirte a nuestra comunidad de apasionados por historias donde la justicia prevalece y el corazón siempre encuentra su camino a casa. Porque cada historia como la de ellos nos recuerda que, sin importar cuán rota parezca una vida, el amor siempre tendrá la última palabra.